Auxiliar, ¿me puede aceptar? Por favor, me estoy conectando con mi computadora. ¿Para cuándo? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, escucha auxilio. Ya. Entonces empecemos con la clase. Nos quedamos en suma y resta de vectores. ¿Alguien lee el enunciado que dicté de la anterior clase? A ver, ¿quién estaba en la anterior clase? La rama Kevin. A ver, léame por favor lo que dicté en la anterior clase.
¿Se encuentra Valderrama Kevin? Auxi, ¿qué parte quiere que le leamos? Lo anterior a lo que tengo escrito ahí en la pantalla. Ah, ya. Dice álgebra vectorial, un vector en el sistema de coordenadas cartesianas puede escribirse de la siguiente manera. Y ¿Qué más? ¿Qué más? Solo eso les dicté. De ahí nos dictó cómo tenemos que representarlo, ¿no? En su forma unitaria y vectorial. Y después de eso nos dictó los vectores pueden sumarse y restarse. Y abajo cómo sumaremos un vector a más b igual c. Ahí quedamos. Ya, está bien. Entonces es A más B y es hacer el paréntesis del vector A. Entonces lo que ven ahí es la forma de cómo ustedes van a sumar un vector. Tenemos el vector A y el vector B ya distribuidos en sus componentes, ¿cierto? La componente X, la componente Y y la componente Z del vector A. Lo mismo pasa con el vector B. Entonces ustedes tienen que sumar estos vectores. ¿Cómo suman estos vectores? ¿Cómo hacemos la suma? Solo se suman o se restan. Solo se suman y se restan las componentes que tengan las mismas o los mismos vectores unitarios. Por ejemplo, AX, A sub X, vamos a sumarlo o restarlo con otra componente que tenga el mismo vector unitario. ¿Quién tiene el mismo vector unitario? ¿Quién tiene? BX a X. Entonces, vamos a sumar esas dos componentes. Entonces, lo siguiente sería que la componente X más la componente B se van a sumar debido a que tienen la misma componente unitaria. Lo mismo pasa con las otras componentes. La componente Y, AY más BY, igual se van a sumar. ¿Por qué? Porque tienen la misma componente unitaria. Entonces, ahí tendríamos la fórmula para sumar dos vectores. Sencilla, no es tan complicada. ¿Qué pasa cuando vamos a sumar, vamos a restar dos vectores? Lo único que cambia es el signo. A menos B. Y esto es igual, la misma fórmula, solo que cambiaría el signo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la forma de sumar o restar los vectores. Vamos con la siguiente propiedad. La siguiente propiedad. Las leyes asociativas, distributiva y conmutativa también se aplican a la suma y resta de vectores.
Las leyes asociativas, distributiva y conmutativa también se aplican a la suma y resta de vectores. Entonces, ¿cuándo podemos asociar? Podemos asociar cuando tengamos una suma de tres vectores. Por ejemplo, tenemos A más B más C. Entonces, ustedes pueden primero asociar A y B. Pueden asociar A y B y dejarlo afuera a C. El resultado también va a ser el mismo. O también pueden asociar B y C y A, dejarlo también afuera. Entonces el resultado igual va a ser el mismo. La cuestión es que ustedes van a utilizar la propiedad de asociación. ¿Ya? No siempre también las operaciones van a ser con signo positivo, también pueden haber con signo negativo. Ahí también ustedes tienen que ver qué operación primero van a asociar, o ya sea el signo negativo o el signo positivo. Puede ser lo siguiente. Puede ser D menos F D menos E más F. Esa es una asociación, ¿cierto? O también puede ser D de, ¿cómo hacemos acá? Menos, entre paréntesis, F. ¿Sería así? Negativo afuera y entre paréntesis sería E más F. No podríamos hacer D más F adentro y después afuera. D más F menos F. Puede ser también otra. D más F y afuera menos E. Cuando tengan signo negativo, un vector tenga signo negativo, hay que tener mucho cuidado con ese signo. ¿Ya? La otra forma sería también D más y adentro el vector llevarlo con su signo. ¿Ya? Otra forma de hacer asociación. Siempre traten de que el signo negativo se quede con el número correspondiente.
Luego la siguiente propiedad es la distributiva. La distributiva es cuando tenemos una constante en una operación de suma y resta de vectores. Por ejemplo, tenemos una constante k y multiplica a dos vectores. Entonces ahí tenemos que aplicar la distributiva. ¿Por qué? Porque esta constante k es meramente un número y ese número no va a afectar, solo va a cambiar las magnitudes de los vectores, pero no va a cambiar su dirección. Su dirección se va a mantener la misma. Entonces la distributiva, lo único que hacen es distribuirla acá. Tenemos k por el vector a más k por b. Con una suma de componentes de constantes. Por ejemplo, K1 más K2 multiplicado por A más B. Entonces acá tenemos una suma de componentes de constantes. La manera más sencilla sería sumar estas constantes como son números, o si estas constantes llegan variables, entonces distribuir primero la primera constante y luego la segunda. Entonces, la resolución de eso sería K1 por A más K2 por B. Esto entre paréntesis, más K2 por A más K2 por B. ¿Ya? Ahí tenemos lo que es la distribución. Y la última es la propiedad conmutativa. ¿Qué nos dice la propiedad conmutativa? Nos dice que no importa el orden de los factores, el resultado siempre va a ser el mismo. Esto solo aplica con la suma y resta de vectores, ¿ya? A más B va a ser igual a B más A. Entonces son las tres propiedades a las que se pueden aplicar a la suma y resta de vectores. La otra, A menos B es igual a ¿qué? ¿Cómo sería esa propiedad conmutativa de A menos B? ¿Me dicen? Menos B. Menos B más A. Está bien. Menos B más A. Listo. Vamos con la siguiente operación, que es el producto escalar. Entonces, el producto escalar de dos vectores, escriban. Siguiente punto, el producto escalar de dos vectores es el producto escalar entre dos vectores es como el producto escalar entre dos vectores es el producto de la magnitud de A, es el producto, ¿sí?
Ya, a ver, el producto escalar entre dos vectores es el producto de la magnitud de A, es el producto de la magnitud de A, coma, la magnitud de B, la magnitud de B y el coseno del ángulo entre ellos. Y el coseno del ángulo entre ellos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la fórmula del producto escalar? El producto escalar son dos vectores, el cual tienen la operación del producto escalar, que es un punto. Ustedes representan el producto escalar como un punto. Y esto es igual a ¿qué? Esto es igual a el módulo de A, o la magnitud de A, por la magnitud de B, por el coseno del ángulo entre los dos vectores. ¿Cierto? Y ¿cómo lo simbolizaríamos? Tendríamos dos vectores. Ya tendríamos aquí B, y aquí tendríamos A, y aquí tendríamos el ángulo. El ángulo entre los dos vectores. El ángulo siempre va a ser el ángulo menor, el ángulo menor entre los dos vectores. ¿Ya? Este θ siempre va a ser el ángulo menor entre dos vectores, entre los dos vectores. ¿Por qué? Porque estos dos vectores también forman otro ángulo, que es el restante, ¿cierto? Entonces, ustedes siempre buscan el ángulo menor entre esos dos vectores, y ese va a ser el ángulo que van a colocar en su fórmula. Entonces, este es una definición de producto escalar. La otra es la siguiente, con componentes, donde el producto vectorial entre A por B también se puede escribir de esta manera. Tenemos aquí el vector A con sus componentes. Por el vector B ¿ya? Y el resultado de eso va a ser lo siguiente, ¿ya? O sea, ese es el primer paso antes de hacer el producto escalar. El primer paso, entonces el resultado final de eso es lo siguiente. Donde el resultado de esto va a ser solamente la multiplicación de las componentes de cada vector. O sea, AX por BX más AY por BY más BZ, AZ por BZ. ¿Qué raro tiene esta fórmula de acá? Esta fórmula
el producto escalar, fíjense que no lleva vectores unitarios, no hay. Entonces, estos datos de aquí van a ser solamente números escalares, que no tienen dirección ni sentido, son solamente números, ya sea pueden ser positivos o negativos, ¿ya? Entonces, esto nos va a dar como resultado un valor escalar. O sea que el producto de eso y luego realizando lo que es la suma les va a dar un valor que eso va a depender de los vectores que se le den. ¿Qué pasa si tenemos dos vectores iguales? Dos vectores paralelos a los cuales yo quiero hacerle el producto escalar. Sale lo mismo, solo que esta vez en vez de tener bx vamos a tener una ax, y ax por ax eso nos va a dar ax al cuadrado, ay al cuadrado más az al cuadrado. Luego, si nos pide, hay otra propiedad más de las proyecciones en los productos escalares. La proyección en los productos escalares, si nos pide proyección de A sobre B, o de B sobre A, en este caso de B sobre A, proyección de B sobre A, esto es lo siguiente, tenemos el vector B, tenemos el vector A, y nos pide la proyección de B sobre A. Y esta proyección, ¿cómo calculamos esta proyección? La fórmula nos dice lo siguiente. La proyección de A sobre B es nada más y menos que, o de B sobre A, perdón, de B sobre A es nada más y menos que el vector B por el vector unitario de A. El vector unitario de A sub A es nada más y menos que el vector A sobre el módulo de A. Y esto es igual, si reemplazamos acá, tenemos que el vector B por el vector A dividido sobre el módulo del vector A. Tenemos entonces la fórmula de la proyección del vector B sobre el vector A, ¿ya? Entonces esta es otra fórmula que van a aplicar más adelante en el práctico. Entonces hasta ahí sería lo que es producto escalar. Vamos con el siguiente, el producto vectorial. El producto vectorial de dos vectores es el producto escalar de dos vectores es, por definición,
el producto escalar de dos vectores es por definición la magnitud de A por A cruz, la magnitud de A producto vectorial B es igual al producto de las dos magnitudes de A y B. El producto vectorial entre dos vectores es por definición a la magnitud de A producto vectorial B es igual al producto de la magnitud de las magnitudes de A y B y el seno del ángulo más pequeño entre A y B, ¿ya? Y el seno del ángulo más pequeño entre A y B. Entonces, la fórmula es la siguiente. El producto vectorial de entre dos vectores es solo esto, A, una X, B, ¿ya? Y la definición nos dice que la magnitud de este producto es igual a la magnitud de los dos vectores, multiplicándose por el seno del ángulo, más pequeño entre los dos vectores. Y esto vendría a ser lo siguiente. Si tenemos dos vectores, tenemos el vector A y el vector B, entonces el ángulo el ángulo más pequeño entre los dos vectores sería de este al otro lado, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? El resultado de este producto vectorial nos va a dar otro vector, un vector que es perpendicular a esos dos vectores. ¿Ya? Eso quiere decir que ese vector, este que sería el producto vectorial A, producto vectorial B, es perpendicular a A y también es perpendicular a B. ¿Ya? Ahora, ¿cómo definimos la dirección de ese vector? Por la regla del tornillo. ¿Ya? O la regla de la mano derecha. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes con su mano derecha hacen esta forma, el pulgar hacia arriba y van cerrando sus manos, sus dedos. Entonces ustedes cierran sus dedos en sentido antihorario y eso qué quiere decir que el producto B, ustedes lo hacen girar de esta forma, el producto B con sus dedos hacia A. Y de esa forma ustedes tienen el vector hacia arriba que nos indica el vector resultante debido al producto vectorial. Entonces aquí nos dice que este es el ángulo más pequeño entre esos dos vectores. ¿Ya? Entonces, siguiendo esa dirección del ángulo más pequeño entre los dos vectores y siguiendo el sentido antihorario, que es este es el sentido antihorario. ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos otra forma en otra posición? Por ejemplo, aquí se encuentra A, tendríamos A y por acá tendríamos AB.
¿Ya? Entonces, ¿cuál es el ángulo más pequeño entre los dos vectores? Si ustedes irían como siempre de acá hacia allá, o sea, ese no sería el ángulo más pequeño, sino el ángulo más grande. El ángulo más pequeño sería este, pero ¿cuál va a ser la dirección? La dirección dijimos que va a ser en sentido antihorario. Y si es tomando ese sentido antihorario de A hacia B, entonces la dirección que ustedes aplicando con su mano derecha, la dirección de ese vector es hacia abajo. El producto vectorial de A por B. Ya donde ese vector, como dijimos, es perpendicular a los dos vectores. ¿Esto cómo se vería? De la siguiente manera. Ya. ¿Dudas, preguntas? Todo bien, auxiliar. Ya, aquí hay que arreglar algo así. Hay que arreglarlo. Para que no dé, hay que arreglar lo siguiente. El producto vectorial nos dice que es de A hacia B. ¿Ya? Entonces vamos de A hacia B. ¿Cierto? Acá lo mismo. El producto vectorial nos dice que va de A hacia B. Entonces, en este caso, para que nos dé esa dirección del vector, aquí tendría que estar A y aquí tendría que estar B. ¿Ya? Y aquí nos dice que vamos de A hacia B. Entonces, la dirección de nuestro ángulo es eso, en sentido horario. ¿Y cómo hacemos que sea en sentido horario? Tendríamos que nuestro vector resultante vaya hacia abajo. Entonces ahí ustedes recién ya pueden comprobar con la mano derecha que la dirección del vector producto vectorial es hacia abajo. ¿Cierto? Entonces ahí verifican eso. Ahora, componentes, ¿cómo sería el producto vectorial? Fuera en componente. Entonces el producto vectorial en forma de componente sería de la siguiente manera. A producto vectorial B es igual a ¿qué? Al producto entre los dos vectores, a x, a sub x, a y, a sub y, más a z, a sub z, producto plus, bx, a x. ¿Ya? Y aquí cómo se resuelve este producto vectorial mediante determinantes. Determinantes, ¿qué sucede?
hacemos el siguiente gráfico. AX arriba va a ir en la primera fila, iría a las componentes unitarias AX, AY y A sub Z, y abajo irían, en la fila de abajo irían los componentes DX, DA, AX, AY y A sub Z, y abajo irían las componentes de B, BX, B sub Y B sub Z o BZ. Entonces, la forma de resolver los productos vectoriales son con determinantes. Y el resultado de eso, ¿cuál es? El resultado de esto es nada más y menos que esto. Para la componente X que hacemos, lo omitimos, toda esta columna lo omitimos y hacemos el siguiente producto. Un producto en cruz. Primero AY por BZ. Tendríamos entonces AY por BZ. Y luego habría una diferencia, menos ¿quién? Menos el otro producto que va cruzado. Y eso nos da como AZ por BY. Y esto, entre paréntesis, y como estamos tomando la columna en X, sería entonces, tendría el vector unitario A sub X. Vamos con la siguiente columna. La otra columna sería A sub Y. Para A sub Y, vamos a hacer lo siguiente. Ya, vamos a colocarle un signo negativo adelante del paréntesis. Entonces ahí ustedes hacen lo siguiente y realizan el mismo procedimiento que hicimos para AX. Omitimos lo que es la columna Y. Entonces hacemos el producto de cruz entre AX por BZ menos A sub Z por BX. Entonces tendríamos lo siguiente. AZ por BX menos, pero al revés, sería AX AZ por BX. Y tendría para la componente Y. Y acá al lado colocamos lo que es el vector unitario a sub Y. ¿Ya? Y para el último, ¿qué va a pasar con el último? El último va a ser positivo. Vamos a tomar esta conveniencia de signo. El primero positivo, el segundo negativo y el tercero positivo. Y hacemos esa operación en cruz. Entonces acá el resultado sería de los Se nos fue la auxilio. ¿Qué pasó? Sí, parece que se fue la actividad. No hay clase.
Quedó el submando, Luis Fernando Zurita. ¿Qué? Entonces ahí tendríamos la fórmula del producto vectorial. Ya, entonces esta sería la fórmula que ustedes utilizarían para resolver lo que es el producto vectorial. Fíjense que aquí estas operaciones nos va a dar un número escalar acompañado de su vector unitario. Un número escalar acompañado del vector unitario. Entonces, como resultado tendríamos que el producto vectorial entre dos vectores nos va a dar un nuevo vector, pero ese vector es perpendicular a los dos vectores que lo produjeron, ¿ya? Entonces ese vector es perpendicular a A y a B, ¿cierto? Listo. Eso sería todo lo que es respecto al producto vectorial. ¿Dudas, preguntas? Auxiliar ahí con ese pulgar estaba arriba, eso lo borró porque quiso demostrarnos cómo sería si el pulgar estuviera abajo, ¿no? Aquí yo lo borré lo anterior, Sí, sí, sí. porque eso lo voy a arreglar. Ah, ya está bien, auxiliar, gracias. Pasa lo siguiente aquí. Aquí la definición nos dice que el ángulo entre los dos vectores, el ángulo siempre tiene que ser el menor entre los dos vectores, el ángulo menor. ¿Ya? Pero la dirección del ángulo va a ir según nuestro producto vectorial. Nos dice que es el producto vectorial de A hacia B. Entonces, si va a ser de A hacia B, tenemos que ir del vector A al vector B. ¿Y cuáles son los caminos para ir del vector A al B? Tenemos el primero, este, ¿cierto? Y tenemos este. Dos caminos para ir de A a B, pero la definición nos dice que tiene que ser el ángulo menor. Entonces, ¿cuál es el ángulo menor? Esa trayectoria de acá. Esta trayectoria. Eso, ¿cierto? Entonces, esa trayectoria nos da el ángulo menor. Entonces, para hacer eso, nuestro vector resultante tendría que ir entonces hacia abajo, por regla de mano derecha. Ustedes utilicen su mano derecha y siguen esa trayectoria con los pulgares, con los dedos, siguiendo ese lado, entonces le vas a dar que el vector, el pulgar es hacia abajo. Entonces esto se vería mal dibujado. Sí, de esta manera. ¿Cierto? Entonces seguimos la trayectoria con la regla de mano derecha, que sería esta, ¿no? Y ahí nos da que el vector resultante es hacia abajo. Lo mismo también podemos decir con el primer gráfico. Nos dice que el producto vectorial es de A hacia B. Entonces, ¿cuáles son las trayectorias que hay de A hacia B que nos dé el ángulo menor? Sería eso que está en color negro, la única trayectoria que nos da el ángulo menor, porque si hacemos la otra trayectoria de A hacia B, nos da un ángulo mucho mayor. Entonces, teniendo esa dirección del ángulo, entonces ustedes aplican la regla de la mano derecha y nos da como resultado que el vector resultante es hacia arriba. Nada más. ¿Está claro eso? ¿Dudas, preguntas? Todo Sí, claro. ahí en el producto dijo que es perpendicular a B y a A, ¿no? Sí. Pero ¿cómo eso es posible, digamos, si uno está a 90 grados y el otro ya no tendría que estar a 90 grados?
va a haber una dirección en donde ese vector sí o sí va a ser perpendicular a los dos vectores. Sí o sí, la teoría nos dice eso y está comprobado. O sea, sí o sí vas a tener ese ángulo de 90 grados. Claro, de que el gráfico está más o menos hecho, pero si lo haces con programas para dibujar, entonces vas a tener ese resultado. Tendría que estar con los 90 grados con los dos, dicen, ¿no? O solo con uno. Con los dos. Mm, O de la otra forma, tomarlo como estos dos vectores como un plano. Entonces ese vector tiene que estar perpendicular a ese plano. ya, sí, sí, ya entendí. ¿Ya? Entonces hasta aquí quedamos. Aquí quedamos. La siguiente clase hablaríamos del sistema de coordenadas y vectores unitarios. Ya. Entonces, hasta aquí van a hacer un práctico, ¿ya? O van a resolver preguntas. De este tema va a salir un práctico, el práctico número 1, que van a ser los problemas propuestos de el electromagnetismo de Minister. Yo les voy a mandar más tarde los números de los problemas que ustedes van a realizar. Vayan realizando porque una vez acabemos esta unidad van a tener una semana para presentar el práctico. Pero hasta mientras yo les voy a ir dictando cualquier número van a hacer ustedes. ¿Está bien? Está bien, José. ¿Electromagnetismo? ¿De qué? De Administer. Los problemas se encuentran en la página 9 hasta la página 12. Lo puede mandar igual de todas formas el libro, sí, si lo tiene a mano. Ya lo han Ok, enviado al grupo. Ya está en el grupo ya. ya. Entonces, los problemas se encuentran en la página de problemas. Se encuentra de ¿Cuánto ejercicio hay que hacer, auxiliar? ¿5, 10? yo les voy a ir dictando los números que van a realizar, pero vayan realizando porque yo después les voy a pedir el práctico completo. Los problemas los van a encontrar en la página 9 a 12, pero yo les voy a ir indicando qué número van a ir realizando, ¿ya? Nada más. Entonces con esto proseguimos con la lista. Estén atentos. Prendemos cámara. Sí, enciendan todas sus cámaras. Que vaya diciendo